Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número uno. Estaremos hablando de las estructuras, propiedades de los materiales, estructuras, tipo de estructuras, propiedades mecánicas y físicas. Continuamos. La ciencia e ingeniería de los materiales no es más que un campo interdisciplinario que estudia la manipulación, composición y estructura de los materiales a través de escalas de longitud para controlar las propiedades por medio de síntesis y procedimiento. ¿Qué se refiere esto? ¿A qué significa todo esto? Simplemente que es la ciencia que se encarga de estudiar, manipular estructuras de los materiales a través de su arreglo molecular, que es lo referido a la síntesis, y con el procedimiento de adecuado para generar ciertas propiedades y a su vez darle características particulares a un material para un uso o o un empleo específico en el área de ingeniería. Puede ser en el área térmica, puede ser en el área eléctrica, puede ser en el área mecánica, puede ser en el área de telecomunicaciones, puede ser en el área de construcción, infraestructura, entre otros. Entonces, como la idea es manipular la composición y la estructura, debemos de ver cuál es la estructura de los materiales. ¿Cuáles son dichas estructuras? La estructura, como observamos acá, ¿qué es esto? Esto es lo que tenemos, es nuestra tabla periódica. Vemos nuestra tabla periódica, vemos a la izquierda y observamos a la derecha. Familia o grupos, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo vemos los periodos. Tenemos desde la más básica la estructura del nivel 1 hasta el nivel 18. Acá observamos la estructura con diferentes colores. Por ejemplo, en el periodo va desde el 2 hasta el 7, en la familia o grupo 1, tenemos a los metales alcalinos. Veamos el color que tenemos como litio, ¿sí? Entre otros. En el nivel 1, o grupo 1 y periodo 1 tenemos el más básico de todo, el hidrógeno, no metales, dice el color acá. Pero también observamos no metales en el grupo familia 14, 15 y 16, como el nitrógeno, como el oxígeno, como el azufre. Bien, tenemos los metales, los alcalinos, básicamente todo en la familia del grupo 2. Metales de transición, como se ve acá, de color gris, donde tenemos bueno, hierro, cromo,
plata, entre otros. Así estamos y observamos toda la estructura de los materiales existentes en la Tierra. Así que esta tabla periódica esquemática podemos observar que los materiales están conformados en agrupación, las cuales se representan a través de cuadros ordenados en columnas y filas. Bien, tenemos las columnas y filas, filas y columnas. La manipulación de esta estructura de material, de estos materiales mostrados en esta tabla periódica para crear un material, unas condiciones particulares o características particulares de una condición o un entorno que se requiera, ahí es donde incide la ciencia de los materiales. ¿Sí? La misma tabla periódica, más sin embargo, piense, los mismos colores, los mismos patrones, pero menos detallada, acá en letra más pequeña. Lo que observamos aquí que le hacen un zoom a una estructura, en este caso para el hierro, Fe de ferrita, y tiene ciertas condiciones, ciertos valores que se están viendo acá. Si nosotros queremos hacer que ese hierro, esa ferrita, sea aplicable a un caso específico, digamos una herramienta de trabajo en aspecto mecánico, entonces debemos de añadirle o manipularlo a través de otros materiales, combinarlos para generar mayor resistencia a ella. Entre ellos tenemos el cromo, el vanadio, se le añade el hierro, le damos cromo, por eso que llamamos metales de transición. Le añadimos cromo, le podemos añadir vanadio, tungsteno, entre otros. Esta estructura de los materiales va de la mano con su paquete orbital de los electrones en los diferentes niveles. Entonces, esto determina el número de electrones que orbita el núcleo atómico de un átomo de ese material. Piensa acá, de manera gráfica, tenemos un núcleo, es lo que en nuestra rúbrica de evaluación o nuestra rúbrica de evaluación nos dice, dibuje el diagrama electrónico del proceso. Esto es el dibujo electrónico del proceso. Tenemos un núcleo, el núcleo del material que estemos analizando, y ese núcleo está, supongamos que este núcleo esté de manera genérica. Tenemos un nivel K, tenemos un nivel L y tenemos un nivel M. Pero si este núcleo fuera de hierro, entonces, bueno, ¿cuántos electrones orbita en su primera órbita, en su nivel K? ¿Cuántos orbita en el segundo nivel, que sería el nivel L? ¿Cuántos orbitan en el tercer nivel, que sería M? Si hay más niveles, ¿cuántos orbitan en el subsiguiente
nivel, que sería nivel N, y así sucesivamente. Entonces recuerde que este es el diagrama electrónico del proceso de síntesis. Por lo tanto, piense este diagrama que tenemos aquí, electrones de valencia y niveles energéticos, igual que el caso de nuestro tabla periódica desde el nivel 1 hasta el 18. Y tenemos, recuerden, grupos o familias y aquí periodos. Así que su incremento de nivel energético a medida que va descendiendo y el incremento del número atómico a medida que va desplazándose a la derecha, cambiando los niveles. Entonces, esto radica en la capacidad o probabilidad que tiene el elemento para donar, entregar o recibir electrones durante una reacción química. Durante una reacción química. Así que esto ocurre entre electrones que tienen el mismo orbital. Bien, se observa, dice que se toma un extracto de la primera columna y cómo se va incrementando su nivel energético. Es decir, que este alcalino acá tiene mayor nivel energético, es que el diagrama de la lámina anterior es mayor, tiene mayores átomos, tiene mayor nivel energético, tiene nivel K, tiene nivel L, tiene nivel M, tiene nivel N, S, P, bien, entonces depende del tipo de material. Allí es donde hablamos, entonces el diagrama electrónico. Y acá el incremento del número atómico. Aquí son pocos átomos y acá va incrementando el número atómico y también el nivel. Metales de transición son aquellos metales, como que había el caso anterior, que ilustré, que son el hierro, si queremos endurecerlo para fabricar una herramienta, es hierro, le podemos añadir cromo, le podemos añadir vanadio, así que es un metal de transición para combinar un metal final. Esto, todo esto va en función de quién, va en función del empaquetamiento, de la estructura cúbica del material. ¿Y por qué cúbica? ¿Por qué recibe la palabra cúbica? Porque imagínense un cubo. Un cubo tiene caras visibles y caras ocultas. Tiene tres caras visibles y tiene tres caras que no se ven en el plano donde se está observando, sino que hay que rotarlo. Un cubo. Y aquí tenemos un cubo. Esto es lo que conocemos como la estructura cúbica del material. Es el arreglo de los átomos dentro de ellos que influyen en el comportamiento y propiedades de quién, del material. Según este arreglo se puede ser más rígido, menos rígido, más frágil, más dúctil, más duro, dependiendo de lo que se requiere. Fíjense que es un cubo, tenemos una cara visible, esta otra cara visible y esta otra cara visible. La que no tenemos visible es esta por la parte posterior, esta que viene en este sentido y la que viene en este sentido. Entonces son seis caras, es un cubo. Estos arreglos van a depender de quién, de las propiedades de los materiales. Las propiedades de los materiales los tenemos de una manera amplia. Fíjense
capacidad para dejar pasar la luz, que son los famosos materiales ópticos. Tenemos entonces la familia de los transparentes y la familia de los opacos. Acá tenemos entonces los transparentes, dejan pasar la luz, los cristales, y los opacos no dejan pasar la luz, o tenemos de madera o cartón, que no dejan pasar la luz. Tenemos materiales que son buenos para la electricidad, ¿sí? Son aislantes o no aislantes. Para la resistencia, que tienen resistencia, que son difíciles de romper, ¿sí? Resistentes, difíciles de romper, o plástico, frágil como el vidrio, o sean fáciles de romper. Tenemos materiales duros, donde la propiedad lo que nos interesa es la dureza, entonces es difícil de rayar, cortar o perforar. Entre ellos podemos tener hierro y diamantes. O la propiedad que nos interesa debe ser la impermeabilidad. Entonces, entre ellos es que no permitan que se fluya sobre todo líquido a través de él. Ah, no, pero nos interesa el conductor, que sea conductor, que tenga una buena propiedad eléctrica. Cobre, oro, plata, o que sea aislante, no sé, que no deje pasar la electricidad, o que no deje pasar el calor, porque son aislantes. Entonces, fíjense en función cómo nos interesa el tipo de material. Y según la condición de trabajo, nosotros vamos a realizar la manipulación o el criterio de selección del material. Este cuadro, fíjense, es un flujograma donde podemos abarcar gran contenido de aplicación de los materiales. Pero sí, vemos para las propiedades físico-químicas, mecánicas, tecnológicas, sensoriales o ecológicas, entonces tenemos otro menú de opciones disponibles. Fíjense que la físico-química tenemos conductividad eléctrica o conductividad térmica, punto de fusión, entre otros. Pero para la mecánica nos interesa que tenga dureza, o que sea resistente a la fatiga, o que tenga tenacidad. La tecnológica dependiendo el campo a donde va a ser aplicado. ¿Sí? La sensorial es la que entra por los sentidos, color, brillo, olor, textura. Y la ecológica es la que son en función amigable con el medio ambiente. Entonces, hemos visto dos cuadros, dos láminas, con un abanico de posibilidades que presenta a la hora de la selección de un material, qué criterio debemos de tener en consideración, qué criterio se debe de tener en cuenta. Un material, todo material tiene una masa atómica. Bien, para la masa atómica del elemento más simple es el hidrógeno. Acá mostramos entonces el valor de la masa atómica para un átomo de hidrógeno. Tenemos que cada protón, la masa del protón y del neutrón es de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. La masa del electrón es de 9,11 por 10 a la menos 28. Es decir, que es menos masa el electrón que el protón y neutrón.
¿Sí? Entonces tenemos unas condiciones o unas constantes, tenemos el número de Avogadro, Na, número de átomos no es más que 6,022 por 10 a la 23 átomos por cada mol de sustancia. Así que es un número de átomos o moléculas en un mol. Así que las unidades atómicas vienen en gramos mol. No se lo olviden. Las unidades atómicas vienen en gramos mol. Como estamos hablando de átomos, vemos que en nuestros enlaces atómicos tenemos enlaces metálicos, enlaces covalentes, enlaces iónicos y enlaces de Van der Waals. Si observamos acá, este extracto de este material mostrado pues, o extraído de la tabla periódica, vemos el toracio, ¿sí? Donde este valor, este primer valor a la izquierda, el número este 43, corresponde al número atómico. El segundo valor que vemos acá, entre paréntesis, que es 98,91, es la masa atómica relativa media electrónica. La configuración electrónica la tenemos acá mostrada. El estado de oxidación no se conoce. Punto de fusión, 2140 grados Celsius. Punto de ebullición, 5030 grados Celsius. Y esa es la propiedad de este señor. Tiene una condición que es radioactivo, es decir, que desprende átomos. La densidad en gramos por cada centímetro al cubo. ¿Sí? Acá nos indica, bueno, para gases son gramos por cada litro. Y su electronegatividad es de 1,9. Entonces la densidad es de 11,5 gramos por metro cúbico. Si es estado sólido. Si es estado gaseoso, es gramos por cada litro. Centímetros cúbicos anterior. Igual para la plata. Para la plata tenemos un número atómico de 47. Tenemos una masa atómica de 107,87. Tenemos un estado de oxidación de 2,1. Tenemos un punto de fusión de 951 grados Celsius. Tenemos un punto de ebullición de 2210 grados Celsius. Tenemos la electronegatividad 1,9 y tenemos una densidad de 10,5 gramos por cada centímetro cúbico de material, en este caso plata. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es más denso entre la plata y el toroncio? El toroncio. ¿Quién me lo dice? Nuestros valores acá. Este tiene un empaquetamiento más compacto, mayor densidad, más compacto. El empaquetamiento. ¿El empaquetamiento de cuál? De la estructura cúbica, de aquel cubo que vimos en la lámina anterior. Vemos acá cómo es el comportamiento en este diagrama que tenemos. Densidad versus resistencia. Tenemos la resistencia acá en el eje de las Y, desde 10 a la menos 3 hasta 10 a la 3 o 1 a la 3, 1 por 10 a la 3, que serían 1000. Y vemos cómo se comporta a partir de la unidad 1, quienes están hacia la parte superior
O sea, la parte inferior, el nivel de qué? De densidad. Fíjense que tenemos la espuma polietileno, el caucho, corcho, perdón, corcho, ¿sí? El PEP, el aluminio, fíjense que tiene mayor densidad que el corcho y que la espuma. Tenemos aquí níquel y acero. Miren donde tenemos la resistencia versus la densidad. Entonces, para que vean cómo es el comportamiento de los materiales de manera gráfica en un diagrama resistencia versus densidad. Perfectamente lo podemos determinar el material que estemos seleccionando, cómo sería, dónde estaría ubicado según este diagrama. ¿Qué tan denso? Son datos que nos da. ¿Cuánto era el de la plata? 9,11, algo por acá. La plata subía por acá y tenía una resistencia. Bueno, entonces vamos, buscamos como la plata por acá. Bronce, aluminio, la plata está por acá. Una densidad promedio por acá. Entonces, nuestro punto de control de dispersión. Le hablé de estructura cristalina, le dije el arreglo cúbico. Ahora se lo grafico mucho más sencillo. Fíjense, tenemos tres arreglos de nuestra estructura cúbica, ¿sí? Donde tenemos un arreglo básico, que son cada punto o intersección de nuestra cara, en los bordes tenemos un átomo, sería la condición primitiva. Luego tenemos centrada la condición, la estructura centrada en el cuerpo, esta que tenemos mostrando acá, porque tenemos en cada intersección un átomo, pero todas ellas tienen que ver con quién, con esta donde tengo el cursor, centrada en el cuerpo. De todo hace la red o la retícula cristalina para el fortalecimiento de esa estructura, un, un arreglo centrada en el cuerpo. Y tenemos el arreglo centrada en la cara. Fíjense cómo se ve acá en las caras, la primitiva. Entonces aquí tenemos en esta cara visible, en esta cara la cual está oculta, la otra cara no está ahí, la cara frontal y la cara posterior, como vemos acá, en color amarillo o naranja o ocre, las cuatro arreglos y vemos que está centrada en la cara. Centrada en el cuerpo, centrada en la cara. Y la estructura primitiva, la estructura simple, que es la que tiene en cada vértice de la estructura cúbica. Hay tres tipos, atención, entonces hay tres tipos de arreglo cristalino o de arreglo de estructura cristalino. La cúbica, la centrada en el cuerpo y la centrada en las caras. Entonces, debe llamarse así. Cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras. Esa sería como debería llamarse nuestra estructura cristalina. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, esta que está centrada en el cuerpo. Como ejemplo, ¿quiénes son esos materiales? Bueno, tenemos, fíjense, el hierro, tenemos el cromo, entre otros. Esta que está centrada en las caras, tenemos el aluminio, tenemos la plata, el níquel y el cobre. Y tenemos una estructura
hexagonal, pero está centrada ¿en dónde? Está centrada en las caras, como el titanio, el magnesio, entre otros. Esto nos lleva al paquete o al factor de empaquetamiento. Todo esto arreglo va al paquete, al factor de empaquetamiento. Bien, entonces el factor de empaquetamiento tenemos uno, un astro que es igual a 1 por 10⁻⁸ centímetros. Esto es decir, cómo, para que tenga una idea, esto es nuestra constante para ese factor de empaquetamiento. Un astro. Esto va en función de qué? De nuestro arreglo. Nuestro arreglo. En nuestro arreglo tenemos que el arreglo va de manera ordenada. Vean aquí, le llamamos cristal, cristalino, está ordenada. Y este empaquetamiento, luego este armónicamente. Y tenemos los amorfos que están desordenados. Y aquí es donde nos muestra la diferencia entre los vidrios y los cristales. Los vidrios se denominan materiales, arreglos amorfos. Los cristales son ordenados. En este sentido, las propiedades mecánicas y físicas, ¿sí?, que tenemos, la podemos definir como las que son, que responde a las fuerzas externas, como tensión, compresión, impacto, entre otros, propiedades mecánicas. Bien, y para ello necesitamos medir resistencia a la tracción, a la compresión o resistencia a la fatiga. Bien, para ello, fíjense, tenemos la dureza, tenacidad, elasticidad, ductibilidad y módulo de elasticidad. Acá mostramos a qué se refiere cada uno de ellos. Digamos que la dureza no es más que la resistencia a la deformación plástica o penetración y se mide en escala Rosberg o Beaker. Tenemos la tenacidad, que es la capacidad de absorber energía antes de fracturarse. Bueno, necesitamos que sea tenaz. Cuando si es tenaz, soporta energía. Tenemos la elasticidad, plasticidad. Acá se lo dejo para que lo puedan leer. Entonces son condiciones mecánicas que debe tener un material. De las propiedades físicas, tenemos que la mayoría de los metales se encuentra en la naturaleza combinados químicamente, formando materiales o minerales conocidos como, con el nombre de menas. Y estos tenemos que son bauxitas, austenitas, piritas, cementitas. Bien, y aquí tenemos una condición. El cobre, la plata y el oro son tampoco reactantes, es decir, reaccionantes, que por lo general se encuentra sin combinar en su estado natural, es decir, que se encuentra puro. Por esta característica se les llama metales nobles. Son densos, duros y tienen un elevado punto de fusión. Metales nobles y metales y menos. Ya habíamos hablado de las propiedades físicas, características intrínsecas relacionadas directamente con nuestras fuerzas. Ya lo habíamos hablado acá. ¿Para qué lo tenemos? Bueno, no, necesitamos que sea para que tenga buena conductividad térmica o tenga un buen punto de fusión o tenga una propiedad magnética. Bien, entonces, o una propiedad óptica.
Tipos de ensayos que son aplicables a nuestros materiales para las condiciones mecánicas y físicas. Ensayo de tracción, ensayo de compresión, de plegado, ensayo de dureza, ensayo de fluencia, ensayo de impacto, ensayo de fatiga o envejecimiento acelerado. Entonces estos ensayos se dividen, todo esto que acabamos de hablar acá tiene dos grandes grupos. Ensayos destructivos o ensayos no destructivos. Así que entre los destructivos tenemos aquellos que nos dañan el material y tenemos el- la inspección visual, el radiográfico o el rayos X. ¿Bien? Tenemos rayos gamma, tenemos ultrasonido magnético con líquidos penetrantes, no destructivos, pruebas no destructivas. Acá vemos las propiedades mecánicas. Esta curva nos representa esfuerzo de formación, esfuerzo en Y, de formación en X. Tenemos la parte elástica que va desde el inicio hasta este punto, sigma sub Y, que quién es el esfuerzo máximo con el límite de elasticidad permitido del dicho material. A partir de acá ya viene, se presenta una deformación plástica. Fíjense que la curva se va hasta que llega a un punto de ruptura y se deforma completamente. Esto es el comportamiento que debemos ver. ¿Dónde nos interesa que trabaje el material? En esta parte. Esta es la parte fundamental. Aquí observamos los valores de la dureza según mol y el tipo de material, desde 1 hasta 10, siendo el máximo diamante, siendo el mínimo el talco, ya que tenemos su escala de valoración. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en nuestro próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro.